Y entonces ahora podemos recibir con, aprovechamos el aplauso, podemos recibir con un fuerte aplauso a Emilio Cano y a Jorge Marín Arias EOB de los podcasts Emilcar Daily y al otro lado del micrófono. Los dos hacen un podcast cada día, suena su podcast. Desde hace, bueno, ahora os dirán ellos cuántos episodios tienen, cuánto hace que lo hacen. Así que los sofás son vuestros, poneos centrados para que así salís guays en los vídeos. Tenéis aguas, yo me voy al público. En principio, explicar un poco de qué va vuestro formato y cuando haya... Ponte más para la esquina, así está bien, ¿no? Pues los vídeos sale más guay. Un poquito tampoco... Bueno. Yo me voy al público. Si nadie hace preguntas, las haré yo. Pero en principio, go. Buenas, don Emilio, ¿qué tal? Muy bien. Creo que es la primera vez que grabamos, bueno, en persona es la primera vez, en juntos diría que es la segunda. ¿Sí? Y sí, una vez grabé en Promo Podcast, hablando de Chulapod. Ah. Yo, si tengo que hablar de hacer un podcast diario, os diría que no lo hagáis o que si lo hacéis, os suscribáis a quiero ser podcaster.com, escuchéis Sujétame el micro o, por favor, levanta el segundo cojín, os compréis el libro de Emilcar. Así lo hago, dar la vuelta que le he puesto al revés. Así lo hago yo, bueno, así lo hace él. ¿Cómo es? Dime el título. Podcasting, así lo hago yo y así lo puedes hacer tú. Yo creo que ese es el primer consejo que yo al menos os puedo dar. Yo llevo 1000 capítulos, pero este hombre lleva 2500 y pico, ¿no? 2599. En mi caso es un podcast de nicho más que el suyo. El suyo es un poquito más amplio, es de tecnología, todo lo que le repercute a él, productividad, Mac. Yo hablo sobre metapodcasting, sobre esto que estamos haciendo aquí hoy, hablar de podcast, de podcasting, eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo empecé mi podcast diario porque dejé de fumar. Apagué mi último cigarro y me puse a grabar, todavía con el olor a nicotina. Mi espuma de por aquel entonces todavía tendrá olor a nicotina. Y fue la mejor decisión que pude tomar en mi vida. Porque aparte de dejar de fumar, ahorré mucho dinero, gané dinero, no mucho, pero gané. Directa o indirectamente, ese podcast diario sobre podcasting acabó haciendo que yo fundara mi propia productora de podcast. O sea, yo aparte de dejar de fumar con ese podcast diario, lo que quería era practicar locución, hacer mis guiones y coger músculo, porque hacer un podcast diario, que es de lo que vamos a hablar aquí hoy, es algo, no sé si titánica es la palabra, pero sí bastante constante. Él lo graba de una forma, yo lo grabo de otra. Lo comentaba en su último episodio de Sujétame el micro, anteriormente conocido como Promo Podcast. En Nano, no sé si me puedes poner... Tenemos un pequeño corte porque yo quiero aquí preguntarle a Emilcar. Puedo coger un domingo y programarlo todo y soltarlo ahí y que luego a mitad de la semana Tim Cook se jubile y cambie el mundo tal cual lo conocemos. Que entonces me puedes decir, pues entonces tú lo que tienes que hacer es estar al tanto, ¿no?, de si pasa algo de eso y entonces cambies el podcast. No, porque el primer mandamiento del podcast diario es la estabilidad, la rutina. O sea, una rutina muy afianzada. Si mi rutina se basa en encerrarme 3 horas un día, ni contarte lo que opinará la familia sobre eso, vale. Y luego pasarme desansiado toda la semana, deseando que no pase nada suficientemente importante como para que yo tenga que reaccionar, y entonces meterme otra hora a grabar, pues esto va en contra de todo, ¿vale? De todo lo habido y por haber. No digo yo que no puedas tener un daily en el que hagas esto, pero tiene que ser un daily que no esté vinculado a la actualidad, porque es que... Grabamos un podcast diario, pero eso no quiere decir que hablemos sobre lo del día a día. En su caso sí, yo no me pego tanto al día a día, porque si al final te pegas tanto al día a día, lo que creo que no haces podcast, haces radio, o casi. Resulta que una de las principales diferencias que tenemos con la radio es que nosotros grabamos para luego subir esa grabación, no es en directo, nunca o casi nunca, pero si vivimos tan pegados a la actualidad,
A mí me ha pasado de tener que grabar un episodio para mañana y esa misma mañana que los acontecimientos del día hayan cambiado y por la tarde tener que volver a grabar otra vez. Y eso personalmente para mí, y eso que es un nicho que tampoco es que tenga un cambio. El podcasting, hombre, tiene sus noticias, pero ya me ha pasado en 2 ocasiones en mis 1000 capítulos eso de grabar una cosa y por la tarde tener que cambiar mi capítulo o ampliarlo, y yo personalmente huyo de un formato diario pegado a la actualidad, porque si ya de por sí un formato diario te requiere mucha dedicación, que ese formato diario esté pegado a la actualidad, yo prefiero encerrarme, no 3 horas, pero sí 1 horita a la semana para grabar y luego dedicar ese esfuerzo diario en pulir el SEO, preparar los capítulos de la semana que viene, preparar guiones, imágenes, etcétera, pero grabo 1 vez a la semana. Pero bueno, esto es un poco mi experiencia y aquí te la tiro. Pulir el SEO. O sea, se supone que existe el SEO, ¿vale? Y luego él lo pule. No, yo esos lujos no me los puedo permitir. No, a ver, efectivamente mi podcast es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, bueno, francamente, cualquier cosa que me interese. Y en la actualidad, las noticias relativas a Apple, pues hay mucho movimiento diario. De hecho, ahora mismo estamos en temporada alta porque el lunes presentan los nuevos iPhone y esto va a ser un sin vivir, evidentemente. Entonces, pues sí, pueden ocurrir cosas. Pueden encarcelar en Francia al CEO de Telegram. Y tú has grabado tu podcast de comparativa entre todos los lápices que más me gustan. Y no va a pasar nada realmente, ¿no? Pero, bueno, pues sí te gusta estar un poco cerca de la actualidad. Antes para mí eso era increíblemente fácil porque al principio Emilcar Daily, mi podcast diario sobre tecnología, se basaba en algo que después vi que era una falacia. Es decir, yo había tenido una hija, una única hija, hijas en cantidad de una, y ya no tenía tiempo para nada, ¿no? Entonces, mi podcast de tecnología, que tampoco tenía una periodicidad loquísima, no lo podía hacer porque había tenido esa única hija. Y el único momento que yo, infeliz de mí, tenía libre era mientras caminaba hacia el trabajo. Entonces, con un micrófono exactamente igual que este, por la calle, grababa mi podcast camino del trabajo. Es decir, sobre las 7:30 o así. A las 7:30 está todo el pescado vendido, evidentemente, porque los americanos están durmiendo, que ya podrían pasar más tiempo durmiendo. Seguramente no sería mejor el resto del planeta. Entonces, lo que son las noticias de más actualidad ya estaban listas. Yo había hecho algo de guión, había preparado algo el día anterior, pero si esa mañana, mientras desayunaba, había alguna historia, pues la metía ahí directamente y tal. Luego llegó la pandemia. Y claro, como ya no iba a trabajar, pues empecé a grabar el podcast en casa, con el micro bueno, la mesa de mezclas, y dije yo, bueno, esto es una maravilla, esto es calidad. Y aunque el podcast perdió cierto toque, cierta parte, digamos, de ese complemento que lo hacía parte de diario distinto, pero para mí ganó en calidad global y entendí que era el momento de hacer ese cambio. Esto es interesante, en un podcast diario el oyente está dispuesto a llegar a muchos pactos contigo, a muchos acuerdos contigo. En general en el podcasting, pero en los diarios más, ¿no? Es decir, pueden asumir que un podcast diario se graba de determinada manera. A lo mejor no cuando el podcast diario tiene unas expectativas de profesionalización o de monetización, pero hay muchos podcast diarios que se graban con el móvil, en el coche, de cualquier manera, y el público acepta ese intercambio de calidad por frescura generalmente de buen grado. Y es una cosa que, bueno, está ahí para explorar en un momento dado. Entonces, claro, al pasar a grabar en casa, yo grababa la tarde anterior. Ya no estoy tan próximo a la actualidad, pero para mí estoy creando un producto de muchísima más calidad y de muchísimo más interés. Yo tardo 1 hora, más o menos, al día en sentarme, ver qué ha pasado, ver qué temas tengo, escribir el guión palabra por palabra, porque yo soy de esa clase de personas. La mayoría de mis guiones están escritos enteros y yo los leo con una naturalidad absolutamente maravillosa porque soy muy bueno. Y grabar y luego peinarlo un poco. O sea, como grabo con una interfaz donde meto todos los sonidos, no tengo que hacer prácticamente nada más que nivelar, publicar la versión premium en Mumbler y ya está.
¿Hay veces que me lleva más de una hora? Pues sí, pues porque hay veces que las cosas, si me vais a perdonar, se encabronan y no te sale, no encuentras el tema que te guste hablar, en fin. Pero bueno, básicamente mi consejo, al contrario del tuyo, no es no hagáis un podcast diario, es hacedlo porque el podcasting diario tiene unas posibilidades increíbles de todo tipo. De potencial monetización, aunque ha dicho Sune que no hablemos de esto ahora, o simplemente de creación de comunidad o simplemente de pasártelo bien con un tema que te gusta y del que quieres hablar, porque cuando te gusta un tema muchísimo, cuando sientes verdadera pasión por un tema, quieres hablar continuamente de eso. Y seguro que hay 1.000 o 2.000 personas en internet que están más o menos igual de colgadas que tú sobre ese tema y están dispuestos a escucharte todos los días. Pero lo que sí es claro es que hay que tener un plan. A lo mejor cuando yo empecé con Emilcar Daily en 2014, 13, 12, no me acuerdo, no hacía falta un plan, porque era un formato relativamente nuevo. En el mercado hispanohablante no teníamos ese tipo de podcast diario. No existía. De hecho, aquí en España se la llaman Daily porque mi podcast es Emilcar Daily. Y no es que lo diga yo, es que es así. Entonces, en aquel momento, pues tú empezabas, tal, hubo algunos compañeros también de podcast tecnológicos que me siguieron un poco la estela, luego ya vinieron Daily de otras temáticas. Pero ahora mismo el mundo ha cambiado. El mundo del podcasting ha cambiado mucho y ahora mismo sí hace falta un plan. Es decir, si tú vas a hacer un podcast y lo vas a llamar Daily, la gente va a tener unas expectativas inmediatas sobre ese podcast. Les tienes que dar lo que le estás ofreciendo y eso no lo puedes hacer si no tienes un plan. O sea, yo digo que tardo más o menos 1 hora diaria en tenerlo todo listo, ¿no? Desde que me siento hasta que me levanto y sigo con los niños. Ahora 3, por cierto. Y ese plan lo tienes que tener. Tienes que tener bien claro cómo vas a generar tu contenido, cuándo lo vas a grabar, todo ese tipo de historias lo tienes que tener, porque si no, te doy 2 semanas. Y eso es muy triste. Un podfade en 2 semanas, Sune. Vale, aprovecho para, como ha venido gente nueva, explicamos, quiero que todo el mundo participe, podéis hablar en cualquier momento, por eso estoy yo también aquí para ser también parte del público, o sea, cualquier momento les preguntáis, mientras ir levantando las manos, por si tenéis ya preguntas. He de decir que inventó la palabra daily, pero también tiene un weekly, a lo mejor le falta el monthly. Sí. Sí, menos comercial, pero... Sí. Yo quiero preguntaros a los dos, ¿por qué lo hacéis? ¿Por qué a diario? ¿Por qué ese sufrimiento? ¿Por qué? A ver, yo empezar ya he explicado por qué empecé, pero yo ahora lo sigo haciendo en parte, y esto yo creo que es el mayor de los motivos, para devolver al podcasting lo que a mí me ha dado el podcast. O sea, a mí me ha dado tantas cosas que mi manera, no solamente de exponerme a mí, de exponer mi marca, sino de devolver a la comunidad o devolver al podcasting lo que a mí me ha dado, es eso, es amplificar todo lo que, oye, a mí me dio un poquito, pues yo quiero amplificar todo esto, o sea, a modo de agradecimiento por todo lo que a mí me dio. Sé que no soy ni el podcaster más famoso, porque lo tenemos aquí. Sé que no es el podcast más escuchado, ni mi evento es el mayor evento, pero todo lo que mis eventos, mi podcast, mi podcasting puede hacer para que el podcasting crezca, ese es el motivo. Porque sin ese motivo hubiera abandonado, como dice Emilcar, a las 2 semanas. Porque a mí me costó mucho empezar a monetizar, entre muchas comillas, empezar a tener muchos seguidores, entre muchas comillas. Es que no he alcanzado esos objetivos. Si hubiera sido por esos objetivos, ya los hubiera dejado. Sin embargo, si el objetivo es amplificar el podcasting o devolver lo que a mí me ha dado, eso lo conseguí desde el primer día. Porque en el primer día que recomendé un podcast, en el primer día que hablé de un evento, que recomendé un micrófono, la gente me escuchaba y valoraba lo que yo tenía, pues ya estaba el objetivo conseguido. Y eso tras 1000 episodios creo que al menos sí que lo he conseguido. En mi caso, yo te podría decir ahora por qué hacer un daily. Pero es muy curioso porque todo eso es un conocimiento al que he llegado con el paso de tiempo, con la evolución de mi propio formato y con el resto de daily del resto de compañeros y compañeras. Pero en aquel momento, evidentemente, la pura inconsciencia, no había otro motivo. O sea, estaba tan estresado de no poder hacer, por esta única hija que tenía, de no poder hacer ese podcast mensual, ¿sabes? Que el encontrar, incluso gracias a una herramienta, gracias a Spreaker, la posibilidad de grabar y publicar sobre la marcha, pues se me hizo como muy apetecible, ¿no? Es el típico caso de estoy haciendo algo porque tengo una herramienta que me permite hacerlo, no porque me lo haya pensado mucho. De hecho, Emilcar Daily, cuando empezó,
era lunes, miércoles y viernes, hasta que dijo un oyente, eso no es daily. Y dije yo, es verdad, lo voy a tener que hacer martes y jueves también, ¿no? Y fíjate, pero no lo hacía, no es que... es que aquellos tiempos eran distintos. No es que yo no lo hiciera martes y jueves por vagancia ni por otra cosa. Es porque pensaba que ya estaba siendo mucho. O sea, yo en aquel momento tenía la idea, ¿quién va a querer escuchar todos los días un podcast, ¿no? Es decir, porque nuestras ideas de formato, de periodicidad, de lo que podía querer la audiencia, estaban muy en pañales con respecto a lo que hemos aprendido con el paso de los años y evidentemente también con la maduración y la multiplicación de la audiencia. Ahora mismo motivos hay miles. Es la forma más eficaz, más rotunda de tener una comunidad. Y luego a partir de ahí, con esa comunidad, pues ya lo que sea. O sea, abrazos, besos o tarjetas de crédito. Pero si el podcasting te da fidelidad y te conecta con tu público de una forma en la que ningún otro medio actual, pasado, presente o futuro, te va a conceder, el podcast diario es el sumum de todo eso. Pero claro, es un Dios que exige altos sacrificios. Y aprovecho porque tenía una pregunta preparada sobre comunidades, cómo las mantenéis interesadas para escucharos cada día. Es que en vuestra vida solo hay una persona que os escucha cada día, que es vuestra mujer. Y ahora tenéis una comunidad que os quiere escuchar cada día. ¿Cómo? En mi caso no, en mi caso mi mujer... Te escucha más audiencia que tú. Entonces, ¿cómo mantenéis el flujo de que sea interesante el episodio y que la audiencia os siga cada día? A ver, yo creo que cada día, al menos mis oyentes más cercanos me lo dicen, sinceramente. Oye, hay días que yo no... porque el tema no me gusta o porque es que publican mucho. De ahí que yo haya sacado una versión concentrada, adelantada, en Mumbler también. Pero en mi caso, el plus que le ha dado a eso de que la gente me escuche cada día es hablar de podcasting, pero siempre desde el podcasting más cercano a mí o desde mi prisma, desde el prisma que yo veo el podcasting. Por ejemplo, pues ha salido el podcast más, hace poco lo ponía en Twitter, el podcast daily que más episodios lleva de todo el mundo, en Pod News. Pues yo cojo eso, es un podcast australiano sobre caballos, que lleva 17 o 18 años. Y yo enlacé, pues el podcast diario más longevo del mundo es en Australia, de caballos, pero es que aquí en España tenemos a Emilcar, que lleva 14 años y 2.500, y yo a Emilcar le conozco porque es un amigo mío. Entonces, conectar una noticia que está muy alejada de mí con el podcasting que a mí me rodea hace que el oyente también esté cerca mío y diga, pues sí, es verdad, Jorge, fíjate que en Australia hay un podcast, no sé, pero aquí está Emilio. Y Emilio va a estar contigo en Podtos. Entonces, al final es una manera de bajar a tierra todo el podcasting y de decirle a la gente que lo tiene muy cerca, en su alrededor. Y al igual que lo tiene cerca de mí, están mis oyentes cerca de mí. Entonces, es aportarle un plus de un aspecto más personal, sea de lo que sea el tema a tratar. Yo invertiría la pregunta, es decir, os la haría a vosotros los que tenéis podcast. ¿Cómo hacéis que vuestra audiencia os escuche cada semana? O cada 15 días, o la periodicidad que sea que tengáis. Esto no es distinto. Sí es distinto porque son todos los días. Bueno, una cosa que está clara y que todos los que tenemos podcast diarios sabemos es que no todo el mundo escucha todos los podcasts de todos los días. Entonces, en ese sentido, yo trato de ser muy sincero y muy abierto con los títulos para que todo el mundo sepa a qué atenerse, e incluso si luego le dedicas un rato a las estadísticas, que yo se lo dedico porque es una cosa que me encanta, puedes ver efectivamente los temas que interesan más o que interesan menos, e incluso dejar de tocar temas, ¿no? Porque, por ejemplo, mi podcast es de tecnología. Yo sobre videojuegos no suelo hablar mucho. O sea, no ya sobre videojuegos en concreto, sino sobre la industria del videojuego. Pues si sale una nueva Xbox, pues a lo mejor si lo menciono o lo que sea. Y durante un tiempo estuve dando cuenta que cuando hablaba de Nintendo tenía la audiencia que haya en picado. No me extraña porque yo también odio Nintendo. Entonces he dejado de hablar de Nintendo directamente porque veo que es un tema que especialmente no interesa a la audiencia. Entonces, Jorge habla de podcasting, yo hablo de tecnología en general y demás cosas. Hay muchos temas, no todo el mundo va a escuchar todos los capítulos, salvo cuando habléis de mi mujer.
aparece mi mujer, todo el mundo acude a escuchar el podcast porque sabe que mi mujer me va a dar por todos lados, me va a arrastrar el culo por las tablas y eso a la gente le divierte. Hablaba con Joan Boluda precisamente lo mismo, ¿no? Que cuando tienes un podcast diario y aparece un tema off topic, incorpore o no al cónyuge, es el más escuchado. ¿Por qué? Porque todo el mundo confluye ahí, ¿no? Es decir, a la gente le puede interesar la tecnología, le puede interesar Apple, le puede interesar la productividad, pero un tema off topic puede ser potencialmente del interés de todo el mundo. Y curiosamente ahí es donde vas a tener más audiencia para tu propia desesperación. Porque tú te crees ahí muy, muy experto en no sé qué tema y de pronto estás hablando de la romería de tu pueblo y todo el mundo lo escucha muchísimo más. Pero bueno, resumiendo, la historia es la misma. Es decir, la misma fidelidad que tú provocas en tu audiencia semanal es la que se provoca en la audiencia diaria. Pero como tienen más impacto, tienen más oportunidades de hacerlos muy fieles, ¿no? A mí me han llegado a decir oyentes que es que a ellos les gusta escucharme a mí hablar de lo que sea. Y eso le pasa a otros compañeros que tienen podcast diarios, ¿no? Entonces, eso se consigue con el podcasting en general y con el podcasting diario se consigue mucho más rápido. Eso es. Aquí quería enlazar precisamente sobre el audio que hemos escuchado antes, que decías tú que si mañana Steve Jobs, Tim Cook se jubila, que no sé qué. Yo estoy seguro de que los seguidores de Apple, los seguidores de Tim Cook, que quieran estar sobre la actualidad, quieran estar pendientes de la actualidad de Apple, les va a dar igual, o sea, que si quieren estar pendientes sobre la actualidad de Apple, van a visitar otros blogs, pero tu capítulo, independientemente de cuándo lo publiques, van a estar deseosos de escucharlo. Que si lo publicas mañana, lo van a escuchar mañana, pero si lo publicas dentro de una semana, también van a estar pendientes de él, porque lo que quieren no es saber la actualidad de Apple, sino saber la actualidad de Apple con la opinión de Emilcar. Entonces, que te despegues un poco de la actualidad, yo, en mi opinión... Pero un poco son horas, quiero decir, no mucho más, porque efectivamente tienes razón. Para seguir la actualidad conforme ocurre, para eso están los blogs, claro, y las entradas de los blogs en redes sociales. Pero si tú tienes un podcast o cualquier otro tipo de formato diario, no tienes por qué estar tan cerca de la actualidad, pero no mucho más lejos. Por ejemplo, como he dicho, el lunes presentan nuevos iPhone. ¿Vale? Pues yo el martes, evidentemente, en Emilcar Daily hablaré de esos nuevos iPhone. Pero es normal que yo no pueda o no deba condensar en un formato de 10-12 minutos todo lo que haya ocurrido en la presentación del lunes. Entonces yo durante toda la semana, tanto en los capítulos normales como en los capítulos premium de Emilcar Daily, que están en Mumbler, voy a ir hablando de cada una de las cosas. Es decir, lo mismo el martes, no hablo del iPhone. Porque han sacado tantas cosas nuevas en el iPhone, no es cierto, no lo van a hacer, que necesito digerirlas. Entonces hablo del Apple Watch, yo qué sé. Y hay partes que van en el Emilcar Daily en abierto, otras partes van en el Emilcar Daily en cerrado y otras partes van en Weekly, que es mi podcast semanal premium de tecnología. Y me lo voy repartiendo ahí en función de cuándo lo puedo digerir. La gente que se dedica profesionalmente a esto no tiene ese lujo. Es decir, La Manzana Mordida, que es un canal de YouTube, blog y podcast premium, el mismo lunes por la noche, martes, lo tiene que tener todo publicado. Porque es otro tipo de medio. Es decir, los canales de YouTube la pasan mal en esos momentos porque necesitan estar colgándolo todo inmediatamente porque hay muchas visualizaciones que están en juego, que están sobre la mesa, y una vez que alguien ya ha escuchado la actualidad, ya no la quiere volver a escuchar. Y la opinión en determinados entornos, en determinados medios, importa menos. Entonces, nosotros en el podcasting tenemos, entre otros, ese lujo. Es decir, que la gente ya sabe todo del nuevo iPhone, pero se va a esperar, no le va a importar, va a querer escuchar mi capítulo 2 días después, tampoco mucho más, 2 días después, mi capítulo, el de fulano o el de mengano, porque como tú bien dices, su perspectiva interesa, ¿no? Y pues eso, digamos, insisto, una de las ventajas. Puedes estar pegado a la actualidad, pero no hace falta que estés abrazado a la actualidad. Hola. Para los nuevos, que sepáis que quiero participación, que no estoy viendo participación, estoy hablando yo solo. Estoy aquí alargando para que todo el mundo se le ocurra preguntas. Y como alguno de vosotros tiene en mente hacer un daily, es el momento de preguntar. Y hasta que se os ocurra levantar la mano, mira, pues mi pregunta la dejo para luego. Hay 2, os he fichado. Nombre y... Bueno. Hola, me llamo Carlos. Yo tengo una duda y es que, ¿qué hacéis si el día que tenéis que grabar os despertáis con esta voz por una faringitis o por lo que sea?
¿Qué pasa? Y que os dura varios días, que no es que al día siguiente podáis grabar. Vale. Mira, yo canto polifonía desde que tenía 15 años y tengo una voz espectacular. A mí estas cosas no me pasan. No, no es cierto. Sí, ha habido algunas veces que sí he estado muy, muy fastidiado de la voz y no he podido grabar. Pues no se graba. ¿Qué le vamos a hacer? Pero luego también estamos en otros tiempos. Es decir, ahora mismo yo puedo grabar con la voz un poco perjudicada, por lo que sea, y hay veces que lo hago, pero mi aplicación de editar podcast tiene un perfil de voz que se llama Emilio, donde le doy y me corrige un montón de cosas. O si no, pues estos falsos dioses a los que ahora adoramos, la inteligencia artificial, también lo metes ahí en Adobe Podcast o no sé qué infierno y también te deja bastante apañado. Ahora hay muchos más recursos para eso. Pero en un podcast diario, como ya he comentado antes, hay muchas cosas que se perdonan, y el que tú grabes una semana con la voz más fastidiada, yo creo que en general a nadie le va a importar en ningún podcast. Pero en un podcast diario se perdona mucho más, porque en un podcast diario la gente te acompaña en tu vida, mucho más que en un podcast semanal. Entonces, esa es la semana que estuviste malo. O la semana que te tuviste que ir de viaje y entonces estuviste grabando con peor sonido. O, en fin, todas esas cosas forman parte de todo el lore que se forma a través de un podcast diario. Fíjate, yo tengo varias soluciones a eso. Yo grabo normalmente los miércoles, jueves de la semana anterior para publicarlos de la semana posterior, precisamente para evitar eso. Pero aún así hay veces que me ocurre y tengo una solución, que es invitar a cualquier persona que grabe mi capítulo, que esto es algo que me encanta porque me quitan trabajo y encima le da cierto toque, ¿no? Uy, mira, hoy ha pasado Emilcar por al otro lado del micrófono. Uy, voy a ver qué cuenta. Y eso a mí me encanta, porque ya digo, me quita trabajo, me soluciona problemas. La última vez que estuve aquí en Barcelona, precisamente en unas PodTalks, volví afónico y le pedí a Sune y a otra de las invitadas que me grabasen un par de capítulos para poder curarme de la garganta. Y eso me lleva precisamente a un mes entero que pasó en mi podcast, hablando del lore de mi propio podcast, y es que tuve a mi segunda hija. Y yo le pedí a la gente que me grabase capítulos para cogerme un mes de baja en mi podcast. Y durante un mes entero, los oyentes, amigos y podcasters más cercanos de mi podcast me enviaban sus capítulos. Yo le decía, mira, tienes que decir esto al principio, esto al final. Yo me encargo de editarlo y publicarlo. Pues ese mes, para mí, forma parte de la historia de mi podcast, porque durante un mes entero tuve invitados y además me ayudaron a que yo pudiera disfrutar un poquito de mi hija, porque tenía que seguir publicando y editando. Entonces, opciones hay 1000, pero lo que dice Emilcar, la gente está tan acostumbrada a tenerte en su día a día que entiende que si tú estás mal o pasa lo que sea, o oye, pues ha ocurrido una desgracia, pues qué pena, ya volverá. A ver, duración. En un podcast no diario, la duración puede ser cualquiera. Hay podcasts de 5 minutos, podcasts de horas. En un podcast diario parece como que se ha estandarizado más o menos la duración 10-15 minutos con pequeñas variaciones hacia arriba o hacia abajo. ¿Es esa la duración ideal porque se ha visto, se ha hecho estudios, o es porque, como Emilio fue el primero en crear un daily, dijo esta es la duración y todos lo imitan? Efectivamente, es eso que acabas de decir. Estudios se pueden hacer todos los días media docena. De hecho, los estudios de podcasting forman parte ahora de una de las vertientes más lucrativas del humor en Internet, ¿no? Por las cosas. Los podcasters piden más comida a domicilio. Oiga, ¿por qué? ¿Por qué dice usted eso? No, es que le he preguntado a 4 de mi pueblo y están todo el rato con Jersey. Vale. Bueno, a ver, es que en el formato diario, pues, básicamente tú entiendes que vas como vas pegando, ¿no? Hay menos reflexión, tocas un tema muy concreto y lo quieres hacer muy concreto. Si para ti es diario, para el oyente también es diario, quieres que esté en su rutina de escucha. Generalmente el podcasting se escucha en movilidad, es decir, cuando voy al trabajo, cuando vuelvo del trabajo, cuando estoy haciendo tareas del hogar, ¿no? Y tú quieres que te escuchen. Entonces, cuando haces un daily, una de las cosas que tienes que tener claro en el formato es que tú tienes que insertarte en el día a día de tus oyentes. Para eso es imprescindible que publiques todos los días a la misma hora. Para eso es imprescindible que el formato del podcast sea siempre exactamente igual. Es decir, no, libertad, el podcast tiene libertad, un diálogo de 5 minutos y otro día de 20. No, ¿por qué no? Porque lo digo yo, ¿vale? Entonces, si tú lo haces de ese formato, 10-12 minutos es mucho más encajable.
Pues hay podcasts diarios que duran más que eso y son un éxito mucho más atronador que el tuyo. Sí. Del de Joan Boluda, Marketing Online, 20 y pico minutos. ¿Soy Joan Boluda? ¿Soy Joan Boluda? No. Vale. Pues eso. Que podéis llegar a ser Joan Boluda, no te digo yo que no. Pero para empezar es mucho mejor ceñirse a los formatos que sabemos que existen y que sabemos que funcionan. Hace poco Sune ha publicado un podcast muy interesante de hagamos todos podcasts en 8 minutos. Hombre, es que han sido unas vacaciones fantásticas. Ese capítulo ha durado 9. ¿Vale? En una hora me escuchaba 5 contenidos. Sí. Y efectivamente, un poco la idea viene a ser esa. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando haces un podcast, es, entre otras cosas, entre otras características personales tuyas, es que te gusta hablar. Como por ejemplo estoy demostrando yo aquí esta mañana. Entonces, aunque tú te lo hayas planteado todo, yo quiero que dure menos, pues al final se te puede ir un poco más largo. Mi daily va entre los 9 y los 17 minutos. Pero la intención del formato está claro y eso es lo que hay que tener claro. Igual que te he dicho antes, piensa cuándo lo vas a preparar, piensa cuándo vas a escribir el guión, piensa cuándo vas a grabar, qué edición necesita, todo eso tiene que estar en tu día a día, ¿vale? Pues exactamente de la misma forma, en ese formato, ¿no? en ese diseño de producción que haces, tienes que decidir la duración del podcast. Y eso te va a llevar mucho a las otras cosas que tienes que preparar para asegurarte de que ese podcast tuyo diario va a ser un éxito de producción. Es decir, lo voy a conseguir sacar día a día. Y evidentemente un formato de 10 minutos es mucho más fácil de sacar día a día que un formato más largo. Tengo algo que añadir. Estuvimos durante 5 años haciendo un podcast que se llamaba Buenos Días Madresfera, de 1 hora cada día en directo de 7 a 8, que era nuestro nicho, eran los padres antes de que se despertasen los niños, y teníamos 500 personas cada día en el chat comentando. O sea, 1 hora entera, un podcast sobre maternidad durante 5 años. No, si no te digo yo que no. ¿Vale? Bueno, que nadie se asuste. Pero es que es muy todo difícil. Es darle, todo Pero es darle. ¿dónde está ese podcast ahora? Pues ahora se ha transformado en algo mucho más... Qué malo eres. No, Es lo primero que he pensado, con pero todo no he mi querido respeto a decirlo. Mónica y mi cariño, pero es muy ¿Sabes? difícil de Que mantener nos ha invitado, tío. y que quiero más a Mónica que a Sune, que quiero dejarlo claro. No, a ver, está muy bien y es muy posible. También hay un podcast, El Radio, de Richard Dees, un podcast sobre fútbol, que es un resumen de lo que han dicho los programas de fútbol del día anterior, de por la noche, que también es bastante largo. Pero son formatos muy concretos, contra audiencias muy concretas, en un contexto de preparación muy concreto. Es decir, son demasiadas cosas extraordinarias como para que yo las pueda incluir en una receta estándar que valga a todo el mundo de cómo demonios empiezo mi daily. Yo, en mi caso, lo grabo de 10. Empecé con 5, de 5 a 10. Ahora ya de 10 a 15, porque, bueno, ha evolucionado, ¿no? Pero un poco recogiendo lo que dice Milcar, producir a mí 10 minutos todos los días no es que me lleve 1 hora a diario de grabación, sino que me lleva 1 hora, hora y media diaria en un día de grabación, otro día de guionización, otro día de no sé qué, ¿no? O sea, al final, para yo ofrecer 10 minutos al día, tengo que trabajar en torno a 1 hora y media, 2 horas cada día. Entonces, si quiero hacer un podcast de 1 hora, me va a llevar pues 3 o 4 horas cada día. Y eso no... Quiero decir, si a menos que ahora pegue un petardazo el podcast diario, perdón, el podcast semanal en Mumbler y yo me vuelva rico y me pueda dedicar exclusivamente a mi podcast, pues oye, a lo mejor me lo planteo, pero no es el caso. Entonces, yo tengo un tiempo limitado y luego, por otro lado, ya me cuesta colarme en la vida de mis oyentes durante 10, 15 minutitos al día. Si yo les pido media hora o 1 hora, me va a costar mucho más. Sin embargo, y aquí le quiero llevar un poco la contraria de Milcar, me encanta romper la duración o la estabilidad del podcast y ofrecer un capítulo largo de vez en cuando. Este viernes sale un capítulo con una charla con Javi Fernández del Estudio Pod, porque a todos los invitados de Podnight Madrid les invito para hablar de su podcast. Si Sune me lo permite, cogeré esta charla y la colaré en un episodio de mi podcast diario. Lo primero, para quitarme un día de trabajo. Y lo segundo, porque me encanta romper la estabilidad. Igual que traer invitados a mi podcast y que sean ellos que lo hagan, me encanta que un día digan, uy, mira, hoy dura 1 hora y media el podcast. Hace un par de meses, cuando invité a Gelado, estuve hablando 2 horas y pico con él. Casi todos los oyentes me felicitaron y dijeron, joder, tío, pagarías, uno lo decía, pagaría porque una vez al mes tuvieras a Gelado aquí y estuvierais hablando durante 2 horas con él. No lo voy a hacer, lo primero porque no tengo tiempo y porque no sería tan especial como es traerle una vez porque era el capítulo 1000. Son ocasiones especiales que se hacen muy ocasionalmente. Y que te funciona en según qué ambientes. También. Porque
A Jorge le puede funcionar eso, pero yo tengo clarísimo que en un podcast de tecnología, que es menos nicho que un metapodcast, esto no te va a funcionar. Si de pronto ves un capítulo de 1 hora 45, no lo van a escuchar. Yo lo tengo, pues sí, habrá gente que lo escuche y tal, pero no va a ser recibido con tanta alegría y con tanto jolgorio, porque la gente está acostumbrada a tal cosa. Mira, Weekly es mi podcast premium semanal, dura en torno a 1 hora. Cuando saqué Emilcar Daily Premium, hubo gente de Weekly que también se suscribió a Emilcar Daily Premium, que está en Mumbler. Y también hubo gente que se borró de Weekly para pagar Emilcar Daily Premium. ¿Por qué? Porque ellos, 1, querían apoyarme con dinero. 2, Weekly, muy bien, te pago porque es lo que había, pero ahora que puedo pagar por algo que sí voy a escuchar, pero no estabas escuchando Weekly, sí y tal, pero es que 1 hora, a mí el corto diario es lo que me gusta. Eso está ahí. Entonces tienes que encajar en esos formatos y mantenerte fiel. A mí no me gusta modificar el formato. Necesito estabilidad en mi vida y creo que la audiencia en ese sentido es lo que espera. ¿Sabes cuándo la audiencia va a decir, hola, más largo, qué bien? El martes. Porque saben que el martes voy a estar que fumo en pipa con los lanzamientos de Apple absolutamente decepcionantes y cuando vean 19 minutos se van a crujir así los dedos. En ese momento sí, pero que de pronto ya aparezca de la nada, en mi caso, en mi formato, en mi nicho, con un podcast más largo, yo os aseguro que muchas gracias no les va a hacer. Venga, últimas oportunidades para decir algo y cambiamos de... Sí, por aquí, Paul, y luego tú. Y los que tienen podcast largos, que se cabren con ellos, que digan algo. Hola, soy Paul de Mumbler. Habéis hablado de los off-topics. ¿No habéis pensado en forzar un poco eso? Es decir, en incrementar el número de off-topics que aparecen en vuestro podcast. Yo sí, en parte impulsado por Emilio y Rocío. Pues yo, además, ahora como en mi casa teletrabajamos los dos, intento grabar cuando no está Blanca en casa, pero me he dado cuenta que cada vez que aparece Rocío yo soy uno de los... ¡Ay, a ver qué le va a decir! Y con el cariño que le tenía a mi mujer en mi antiguo podcast, en Por qué Podcast, la gran mayoría de oyentes que teníamos en Por qué Podcast estaban esperando que discutiéramos. Así que este año yo creo que voy a empezar a grabar cuando esté Blanca detrás mío porque la vamos a oír refunfuñar. Pero independientemente de eso, a mí me gusta mucho encontrar una curiosidad muy absurda sobre el podcasting en alguna serie, por ejemplo, o en algunos dibujos animados y traerlo en mi podcast. Mira, han dicho la palabra podcast en no sé qué capítulo de no sé qué serie, que no sé qué, y tirar de ese off-topic porque a la gente le gusta mucho. Bueno, le gusta. Lo encuentran como algo de, mira lo rebuscado que ha hecho Jorge en encontrar un capítulo porque ellos mismos me lo mandan. Entonces, es algo que directamente no está relacionado con el podcasting más técnico, más tal, sino que ha aparecido la palabra podcast o ha aparecido un micrófono en una serie y eso a la gente le gusta. Entonces, yo cada vez lo hago más. De hecho, otro de los grandes cambios que tuvo mi podcast, yo antes sí que lo hacía como Emilio, lo guionizaba todo y me dedicaba en escribirlo y en leerlo y locutarlo para que no se notase, hasta que empecé a hacer unos capítulos un poco más sueltos, que eran los capítulos de los viernes, capítulos de opinión. Cogía un tema y decía, venga, hoy rompo el guión y a ver lo que sale. Y yo todas las semanas hago una encuesta en Telegram, que ahora la lanzaré, para ver qué capítulos gustan más. Pues desde que empecé a hacer esos capítulos sin guión, soltando mi opinión, casi todos los capítulos, el 90% de los capítulos más votados de cada semana, son esos capítulos de opinión. Y precisamente casi todos esos capítulos son un poco off-topic. En mi caso no, yo he aprendido con el paso del tiempo que el verdadero valor del off-topic en mi podcast, en mi nicho y con mi audiencia es que surja. Programarlo o prepararlo no me resulta interesante porque en mi caso, insisto, pierde parte de la frescura que conlleva el off-topic. En el off-topic no hay guión escrito letra por letra. Hola, buenas. Yo soy Sergio y yo soy oyente, no soy podcaster ni nada por el estilo, entonces es la curiosidad. Sí, dijéramos, la pregunta es, las veces que yo he intentado un poquito hacer, dijéramos, práctica, probar, más historias como esto, una de las cosas que más difícil me es poder ponerme, sentarme y soltar durante la X cantidad de tiempo que le hayas dedicado al podcast y tal,
es el tiempo sin parar, sin cortarte, sin quedarte encallado en el momento de esto. Entonces, hay muchos formatos que veo en esto, por ejemplo, yo que sé, vosotros que seguís del tirón hacéis todo esto, o tipo, yo que sé, por ejemplo, Mixio, que está editado, secciones y demás historias. Entonces, vosotros, dijéramos, la experiencia de editáis en el sentido de lo que salga directamente, ¿hay edición? O la experiencia que hay de qué preferiríais en el caso de que tuvierais la opción de replantearos, por ejemplo, ahora el hacer un nuevo podcast, cambiar algo, demás historias, todo de golpe o editado y tal. Sí. Mira, esto es para los dailies y en general para cualquier otro tipo de formato. Todo el trabajo que hagas antes de darle al botón de grabar es trabajo que te ahorras cuando le das al botón de parar. Entonces yo en ese sentido preparo mucho los podcasts. En su mayoría los grabo. Mis podcasts son muy sencillos, musiquita de entrada, parrafada y musiquita de salida. Hay poco más. Lo tengo todo preparado en la interfaz para meter todos los sonidos de tal forma que cuando acabe es normalizar y para arriba. Y en ese sentido no tengo nada que cambiar. O sea, podría cambiar cualquier tipo de formato en cualquier momento, ¿no? Pero me parece que esa es la forma correcta de hacerlo, es prepararlo todo mucho antes. Sí es cierto que, bueno, yo en el daily no corto ni las toses. O sea, yo digo, perdón, que voy a toser. Y forma parte también de la estética, quizá errada del podcast, pero es así. Lo único que a veces sí corto es cuando estoy hablando, cuando por lo que sea me surge una cosa que no está en el guión y no me acuerdo de un nombre. Entonces me callo, busco el nombre, vuelvo, lo digo y luego corto el trozo gigante en blanco. Pero cuando ocurre, que alguna vez te ha pasado, cuando ocurre que te lo dejas sin querer, te dejas ese silencio, eso ya... Porque sí. Y lo dejas, eso también forma parte de los topics y el oyente dice, ay, qué cachondo se va a Si la búsqueda va a ser corta, si va a ser larga, mejor que no. Weekly, que es un podcast que tiene secciones, tiene 4 o 5 secciones en cada capítulo, pues sí, hay veces que se graban por separado porque no tiene ningún valor añadido grabarlas del tirón. Pero también hay veces que lo grabo del tirón. Entonces, en general, daily, weekly, cada 15 días, monthly o lo que sea, todo lo que prepares antes te va a ahorrar tiempo después de lo que sea, de edición, de documentación, de las notas del podcast, de lo que sea. Eso es un consejo que vale para cualquier formato de podcast. Yo he pasado por distintas fases en mi podcast diario. Como decía antes, lo escribía todo, lo locutaba, lo editaba. Luego lo he hecho durante muchos años en falso directo, con una pequeña preparación, pero una grabación casi en directo y subir. Y ahora, a base de preparármelo unos días antes para luego subirlo para que se distribuya diariamente, lo que he hecho es aprovechar, forzarme a mí mismo con esa preparación a sacarle provecho. ¿Cómo? Pues grabo todos los capítulos del día, luego grabo los saludos y despedidas y patrocinios si es que los hay. Esa primera parte con los capítulos lo que hago es publicarla en Mumbler de manera anticipada y luego esa edición lo edito, lo arreglo, ¿no? La corto en trocitos y la publico diariamente en abierto. O sea, ese trabajo extra que yo hago de preparación, lo que hago es aprovecharlo para, por un lado, forzarme a mí mismo a tener previsión y tener todo listo para la semana que viene, ese, como se dice en cocina, mise en place, de tenerlo todos los ingredientes ahí colocaditos y servirlos. Pues eso es lo que yo hago, por un lado, para los oyentes en privado y por otro lado, para los oyentes en público. Entonces, esa preparación, esa preproducción que dice Emilcar, a mí me sirve para tener un proceso mucho más colocado y con mucha más previsión para que no me pase lo de la fonía de antes y tener un calendario de publicación, mi SEO un poquito más trabajado. O sea, al final me ha servido para todo lo que yo preparo antes de que se publique el podcast, aprovecharlo muchísimo mejor. Como las subastas, las preguntas, 3, 2, 1, ¿no hay más preguntas? Oh, por ahí hay una. Maldito. Odio estos escalones de... Hola, yo creo que una pregunta es un poco random. Perdona, ¿quién eres? Anónimo. Vosotros hacéis un podcast diario, pero ¿consumís un podcast diario? Y en el caso, yo más que esto quería saber qué podcast diario de un personaje de ficción os gustaría que hubiera. No sé si me explico. Este es un meme que yo copié hace cosa de 1 año y medio porque lo vi por ahí en inglés y lo puse en español en Twitter. No sé si recordáis a los Fraggle Rock.
cuantos de la sala, casi todos, porque soy de mi edad, todos. ¿Os acordáis del tío Matt? El tío Matt tendría un podcast de la leche, con sus aventuras fuera de la cueva de Fraggle Rock. El podcast de Batman. Pienso que también puede ser interesante, ¿no? Su día a día, atormentado, luchando contra el crimen, no sé, algo así, ¿no? Si escucho podcast diario, sí. ¿Os escucháis? Sí, varios, claro. ¿Y os escucháis? Sí, yo a él sí, él a mí no lo sé. Sí, escucho varios y no escucho todos los capítulos de los podcast diarios todos los días. Es decir, soy un oyente tipo, no escucho todos los tuyos todos los días, ni todos los de Joan, o sea, en general tengo una lista de reproducción que se llama podcast diarios, y entonces una de las cosas que hago cada mañana es entrar y marcar como leído. Aquellos, puede parecer cruel, pero es necesario, ¿no? Aquellos que no me van a interesar y de esa forma mi menú diario de podcast diarios tiene casi los mismos participantes siempre, pero no todos están presentes cada día. Yo supongo que la mayoría de oyentes hace eso. Y luego cuando te ocurre, aunque no lo escuches a diario a Emilcar, por ejemplo, pero ves que no ha publicado, uy, ¿qué habrá pasado? Y estás deseando que vuelva para contarte porque algo ha pasado. Si no ha publicado, es que algo ha pasado. Pero para que os deis cuenta de cómo evoluciona la cosa, si hace unos años, no muchos, 6 años, hace 6 años, yo un día no publico, o por lo que sea, publico más tarde, Twitter se me cae abajo. Todo el mundo diciendo no has publicado. O publicas, por ejemplo, ya no hay un error en el audio, ¿no? Alguna cosa de estas. Enseguida todo el mundo te escribe, oye, no sé si te lo han dicho ya, 4 de la tarde. Me lo han dicho ya 5.000 personas. Pero en el segundo 25 se oye ladrar a un perro. Pero ahora eso no pasa. No es porque la gente pase más de mí, sino porque como hay tantos podcasts, gracias a Dios, ese tipo de cosas a la gente le llaman menos la atención. No voy a decir que yo no tenga fans y redentos que estén todo el día deseando que aparezca Emilcar Daily, pero si por lo que sea van a escuchar a la hora que ellos escuchan y no está el podcast, piensan, pues Dios proveerá. Y siguen escuchando otro y otro y otro. Y esa es una batalla en la que los podcasts diarios estamos todos los días. Por eso es tan importante estar cada día, a cada hora y con el formato prometido. Emilcar, no es pregunta. Decías tú que marcas como leído los que no te interesan, según el título. Sí. O sea, que no solo para el SEO, sino también para eso. Es importante. Sí, no, evidentemente. Es muy importante. Lo he dicho, yo soy muy abierto con los títulos y generalmente todos los podcasts diarios que yo conozco son muy abiertos con el título. A veces te da, ¿sabes? Te da el artisteo y pones un título ahí maravilloso y recóndito y estupendo porque pues uno también tiene su vena literaria, ¿no? Pero generalmente en los podcasts diarios los títulos suelen ser mucho más concretos. Fíjate que a raíz de esto que comentabas antes, yo la temporada pasada hubo un día, la semana, que me equivoqué y dejé los 5 capítulos de la semana publicados el mismo día. Y me fui a dormir y bueno, ahí se quedó. Y al día siguiente salió un capítulo pues de 50 minutos o 1 hora o algo así. Y un oyente me dijo, uy, pues esta idea de tener todos los capítulos de golpe está muy bien, ¿por qué no lo sacas en Premium? Y dijo, me ha dado la idea. Y por eso nació el destilado del micrófono, quitando, lógicamente, cortinillas, música, etcétera, etcétera. Pero fue una equivocación y gracias a un oyente el que me dio la idea de, bueno, vamos a intentar. Por cierto, un saludo a David de la comunidad WordPress, que me dio la idea y fruto de ello es este podcast Premium que ha salido ahora. Bueno, pues un fuerte aplauso para EOB y Emilcar.